Hola, apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, vas a tener un encuentro con una persona importante de tu pasado. Por otro lado, ves que en tu trabajo te están aumentando tus labores y ya no te queda tiempo para descansar. Pon cuidado porque esto te va creando estrés y te sientes estancado en lo mismo. Trata de hacer algunos cambios. Toma agua de valeriana para el estrés. Los números ganadores son el 5165 y el 3952. Aries, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Tauro, sientes mucha impaciencia porque tu pareja no te comprende. Tienes que cambiar con él para que te preste atención. Trata de controlar tus celos porque esto hace que tu relación se vaya erosionando. Sé más expresiva y dile lo mucho que lo quieres. Tu número de suerte es el 6730 y el 2443. Tauro, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Géminis, en tu trabajo te podrían hacer un ascenso porque tus jefes han visto tus esfuerzos. Valora esta decisión y trata de cumplir con las expectativas que ellos te dan. Haz tu trabajo y no lo compares con otras labores. En tu casa, delega funciones a tus familiares para que te colaboren en el buen funcionamiento del hogar. El número es el 1319 y el 1476. Géminis, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es no. Seguimos con Cáncer. Cáncer, debes analizar las cosas que pasan a tu alrededor. A veces tu intuición te hace decir que algo no está bien. Pon cuidado en esto. Por otro lado, debes tratar de ahorrar lo más que puedas, así tus amigos te vean mal. Lo importante es lo que vas a hacer con este dinero, que te podría servir para dar la cuota inicial de tu casa. Sigue así para que logres lo que quieres. Tu número es el 8564 y el 8213. Cáncer, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Leo, hay trabajos que debemos hacerlos a su debido tiempo. No nos ganamos nada si por hacerlo rápido dañamos lo que ya hay. Sería hacer un doble esfuerzo. Por otro lado, te vas a estar sintiendo mucho mejor en tu salud y ahora podrás continuar con lo que habías dejado de hacer para poderte recuperar. El número es el 1249 y el 9292. Leo, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es no.
Virgo, vas a estar pasando por una experiencia que ya habías vivido antes y que por tu falta de concentración te saldrá muy mal. Entonces analiza mucho mejor lo que vas a hacer. En el estudio eres una persona que no cumples con las tareas o trabajos que te impone el profesor. Lo ves muy normal y deportivamente. Y cuando te des cuenta al finalizar el año o semestre no tendrás remedio porque lo habrás perdido. El número ganador es el 9660 y el 2893. Virgo, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es no. Libra, tú sabes que la forma para solucionar tu problema no es la que estás utilizando, pero eres muy terco y vas a seguir tratando de solucionarla así. Quiero aconsejarte que cuando uno ha insistido tanto en querer lograr una cosa, utilizando siempre la misma estrategia y sin ver los resultados, lógicamente debes cambiar la estrategia. Entonces empieza a manejar la situación de otra manera o si no seguirás fracasando. El número es el 0002 y el 1823. Libra, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Escorpión, no estás haciendo nada y por eso tu familia te critica y te aseguro que muy pronto va a llegar a ti una persona que te quiere ayudar. Pon mucho cuidado porque esta oportunidad la tienes que aprovechar no para demostrarle a nadie que triunfaste, sino para demostrarte a ti mismo que tendrás un cambio de vida provechoso. El número de suerte es el 2007 y el 3167. Escorpión, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Sagitario, un viaje que has deseado desde siempre se te va a realizar. Tienes que prepararte para afrontar cualquier tipo de trabajo que te toque elaborar. Hazlo con ánimo y ahorra para que en un futuro realices lo que siempre has querido, que es estar estable económicamente. Te aconsejo que para tu progreso siembres un árbol. El número es el 1900 y el 2143. Sagitario, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es no. Capricornio, a tu mente llegarán unas ideas extraordinarias de desarrollar o crear algo. No te detengas, pues todo lo que vayas creando será de pura inspiración. Puedes escribir un libro, poema, canción, pintura o escultura, etc. Y que no te dé pena demostrarlo o promocionarlo. El número es el 0282 y el 4146. Capricornio, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí.
Acuario, cuando las cosas te salen mal, te pones histérico y duras por mucho tiempo lamentándote. La gente piensa que eres muy alocado e intransigente. Debes madurar más y empezar a tener autocontrol sobre tu cuerpo y mente. Para esto te recomiendo que hagas ejercicios de equilibrio. El número es el 0334 y el 6537. Acuario, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es sí. Piscis, estás gozando de un momento de plenitud, pero a veces te acuerdas de cosas desagradables de tu pasado y entorpeces este buen momento. Sonríe mucho y trata de vivir la vida placenteramente. Vive el momento agradable al 100% y todas esas circunstancias negativas, sácalas de tu vida. Pon velitas rosadas. El número es el 1970 y el 9745. Piscis, ve pensando en una pregunta que te daré una respuesta del sí y no. La respuesta es no.